A ver si le pongo una pestaña. Ahora sí. Perfecto. Bueno. Nosotros iniciamos la semana pasada la última unidad del programa, que incluye 4 clases, que este año les tocó el número 19, 20, 21 y 22. Esta unidad, que la titulamos Sociedades y Culturas Complicadas, trae de alguna manera procesos sociales, culturales, económicos y políticos del siglo XX. Yo podría decir de los últimos tiempos, pero estaría ahí hablando de un último tiempo que abarca ya todo el siglo XX y 2 décadas del XXI, ¿sí? Si es que el siglo XXI empezó en el año 2000, y acá instalo una pregunta y varios están como tirando comentarios, digamos, acerca de eso, varios intelectuales, o se está discutiendo, si no vamos a poder fechar el 2020 como el año del siglo XXI. Que la pandemia haya causado, esté mostrando, nos sirva como hito histórico de cuestiones que terminaron de hacer crisis, de hacer eclosión, y cuestiones que abren un nuevo modo de vida. Vieron también que hay mucho lenguaje acerca de que las cosas van a cambiar, cómo va a ser, o de la novedad. Debate o preguntas que no tenemos, por supuesto, las respuestas, porque estamos en el medio de esa tormenta, de esta situación. Son difíciles los análisis en proceso, pero también son ricos. Digo, son difíciles de que quizás uno no logra hacer en el momento una aseveración que resista mucho tiempo, ¿sí? Pero se empiezan a vislumbrar algunas cuestiones. Igual, en esta unidad nos vamos a estar relacionando, a ver cómo doy acceso a los que piden ahora. Tengo que volver ahí. En esta unidad nos vamos a estar refiriendo a lo contemporáneo, y lo contemporáneo no es la vida de cada uno de ustedes solamente. Es la vida también, por ejemplo, de Gabriela, de Sabrina y mías, que son más largas, ¿sí? Yo nací en el año 68, ahora el mes que viene cumplo 52, es decir, ya tengo medio siglo. Es de los padres de ustedes, que deben tener algunos de esas edades o un poco más, o alguno quizás también un poco menos, de algunos abuelos, ¿sí? Hay todo un proceso en el siglo XX, que es lo que vamos a poder denominar el proyecto modernizador, y que tiene sus raíces antes del siglo XX. Espero que hayan podido ver el videíto caricaturesco del Bully Magnets, que habla sobre la modernidad. Después hacemos algún comentario sobre eso. Lo que quiero decir es que cuando esté nombrando la contemporaneidad, el pasado reciente, es aún nuestro presente, ¿sí? Y así también lo plantea Paduray en el texto que tenemos de apoyo a la clase de hoy, en relación a que su teoría sobre la modernización es una teoría del pasado reciente, ¿sí? Y él está escribiendo varios años antes que hoy. Ahora estaba en el 2001, ¿sí? A inicios. Creo, ahora releyendo para preparar, fortalecer la clase de hoy, releyendo el texto de Apaduray y con el contexto actual, me encontraba en su texto aseveraciones como que se cumplieron, ¿sí? Y preguntas sobre este devenir. Bueno, vamos en la clase que empezó la semana pasada y en la de hoy,
trabajamos el tema de globalización, vamos a trabajar modernización y mundialización de la cultura. Y en las últimas 2 semanas, entonces, nos vamos a dedicar a la cuestión urbana y las cuestiones de la población humana asentada, si queremos ponerlo en esos términos, que es los términos también con los que en otras materias de la carrera nos referimos a ese modo de vida sedentario, ¿sí? que aprendimos a estudiar para los casos andinos, para el caso mexicano, para casos también de otras regiones en Asia, en África, ¿sí? De los procesos que se fueron dando, podemos seguir ese largo derrotero de la población humana en movimiento hasta los movimientos humanos del presente, ¿sí? Con todo el proceso, los procesos migratorios internos y también entre países, entre regiones. Voy a pasar medio velozmente por los temas que ustedes pudieron ver en la semana pasada a través de la visualización de Castells y Domínguez y también de los textos que acompañan a Castells y Domínguez. Sí, en esa primera clase lo que queremos trabajar con ustedes o lo que queremos ofertar, digamos, es, por un lado, la profundidad temporal de este proceso. Queremos poder dar cuenta de la profundidad temporal del proceso de la modernidad, del proceso de la modernización. Voy a ir usando como esas dos palabras indistintamente, del proyecto civilizatorio de la modernización. También para poder captar, yo siempre tengo la hipótesis que cuando las cosas llevan mucho tiempo, medio parece de botánica mi metáfora, en el sentido de que se enraiza más, ¿no? Como árbol viejo, tiene más dificultades de ser sacado, ¿sí? Entonces los procesos culturales, históricos que tienen raíces de siglos, están muy instalados esos significados y sentidos en la vida cotidiana, son fuertes organizadores de la vida, es decir, de los valores, de la organización que las personas hacen de las cosas, de la idea moral, del bien y el mal, y por lo tanto el trabajo de transformación o de disputa de esos significados es arduo, ¿sí? Es difícil, pero también la historia demuestra que los significados cambian y que eso también es posible. Y una cosa que yo creo que este tema de la globalización y la modernidad nos pone en evidencia es cómo una propuesta simbólica, ¿sí? Una propuesta de un conjunto de sentidos, de enunciados, de palabras que van a significar valores, que van acompañadas de órdenes morales, han organizado nuestro siglo, ¿sí? O nuestros siglos. Han organizado la parte superestructura, para usar el esquemita marxiano o marxista, ¿sí? Que acompaña, que va de la mano, que es parte, ¿sí? No es una compañía externo, es una compañía adentro, es parte también del desarrollo económico capitalista, es la posibilidad simbólica del desarrollo económico capitalista, el proyecto modernizador. ¿Sí? Y vamos a ir viendo algunos puntos de por qué. Y entonces, al visualizar que es el proyecto simbólico legitimador de la expansión del capitalismo y de modos determinados del capitalismo, modos de individuos, modos de pensar lo colectivo, modos de pensar el Estado, en ese conocimiento apostamos a develar, ¿sí? A pescar el intersticio, vamos a decirlo así, y la posibilidad de su transformación.
Y también, como decía antes, de que a lo largo del tiempo se pueden ir viendo esas transformaciones. Finalmente, estamos terminando la cursada en continuidad con el trabajo que planteamos la primer clase, que era que uno de los objetivos de la materia es la desnaturalización de los fenómenos sociales. ¿Sí? Hoy traemos aquí la discusión y dejamos para ustedes materiales, videos, lecturas, para desnaturalizar, ¿sí?, la idea de la modernidad. Para desnaturalizar, para hacer un análisis crítico del proyecto modernizador. Para desnaturalizar el carácter legitimante del proyecto, legitimante y opresor para nosotros, del proyecto civilizatorio que nos está siendo propuesto. Quizás cuando usamos la palabra civilización en el contexto de una carrera de antropología y con estudiantes de esta altura de la carrera, la crítica salta más rápido hacia la civilización, porque es una palabra que tenemos asociada a un análisis crítico del proyecto evolucionista. Bueno, agarrémonos como de ese lugar que tenemos asentado como punto de partida, digamos, o uno de los puntos de apoyo para ver cómo esa civilización que se proponía del evolucionismo tuvo su expresión durante el siglo XX y parte del XIX en la idea de la modernidad. La modernidad es el deseo de lo civilizatorio. La modernidad es el deseo del progreso. La modernidad es el deseo de desear ser moderno, nos va a decir en parte Appadurai. Vamos a revisar algunas cuestiones entonces de la semana pasada y después hacemos pie en autores de hoy, de la clase, más centrados en la clase de hoy, ¿sí? Una primera pregunta en la que suelo arrancar el teórico presencial, cuando ha sido presencial de la clase 19, es recordar el texto de Peter Worsley, que suelen ver en Antropología Sociocultural 1, acerca de la conformación de un nuevo mundo, ¿sí?, cuando está el relato acerca de los procesos de colonización, los procesos de intercambio de mercancías, los procesos de intercambios y circulación de personas, ¿sí? De intercambios de personas me estoy refiriendo al sistema esclavista, ¿sí?, de venta de personas. Las acciones de viajes, las acciones de conocimiento del otro, sabemos que tienen larga data, pero esas épocas no son llamadas globalización, ¿sí? El término globalización se circunscribe o se empieza a utilizar bien avanzado el siglo XX para dar cuenta de una forma particular del capitalismo, ¿sí?, que tiene que ver con un desarrollo territorial del esquema productivo, del circuito productivo, que sobrepasa los límites de los estados nacionales. Pero no solo que sobrepasa en tanto estaría toda la producción situada en un lugar y se vende a otro estado nacional la producción, no, sino que la organización del trabajo y de la producción se hace a una escala planetaria, vamos a decirlo así, transnacional, ¿sí? Fuerzas que están en algunos casos hasta
fuera del alcance jurídico y fuera del alcance de poder, en muchísimos casos, de los estados nacionales, sino que son capitales que operan en forma global. Ahí tenemos un primer piso de la noción de globalización en términos económicos, ¿sí? En términos de pensar la formación económico-social, para usar ese modelo analítico, y estaríamos analizando el modo de producción, ubicaríamos, ¿sí? La fuerza de trabajo, los medios de producción, el objeto de trabajo, etcétera, el capital, en diferentes... ¿alguien entra? En diferentes zonas, en diferentes regiones del planeta. Eso se ve claramente en un producto que uno tenga en su casa, en alguna ropa que ustedes tengan puesta en este momento, o en el equipamiento tecnológico. Si uno ve en qué parte del mundo se hizo cada pedacito de eso, se da cuenta que la cadena de producción, ¿sí?, tiene un orden global, y que eso permite también al capital retirarse rápidamente sin hacerse cargo de las consecuencias sociales del retiro del capital, cuando la fuerza de trabajo le parece cara, cuando le parece que vienen impuestos sobre sí, cuando se cae una, no sé, una producción de materia prima que necesitaba y por eso había puesto la fábrica en ese lugar y aparece en otro lugar y entonces se traslada. Entonces, es un nuevo orden económico. Dentro del capitalismo, siempre estamos en ese modo de producción, en esa formación económico-social, pero con una nueva organización de la distribución del trabajo y del capital, y un nuevo vínculo con los estados nacionales. Para eso a veces nosotros recordamos, para llegar hasta a este punto, tres tipos de organización del trabajo que han sido estudiadas por la sociología, por los que investigan sobre trabajo, que es el Fordismo, el Taylorismo y el Toyotismo. Yo no voy a profundizar hoy en esta parte, puedo dejar así un momentito el Fordismo, ubicarlo, ¿sí?, en Estados Unidos a fines del siglo XIX y con fuerza en el siglo XX como parte de lo que algunos llaman la segunda revolución industrial, todo el desarrollo de la industria, y como se habrán dado cuenta, tanto en el caso de Fordismo como en el caso del Toyotismo, son modelos de organización del trabajo que toman el nombre de la industria automotriz, porque la industria automotriz ha sido y sigue siendo muchas veces vanguardia en la búsqueda de la mayor posibilidad de apropiación de plusvalor, ¿sí? Cuando uno, recuerdan ustedes, nosotros vimos en la cursada que el trabajo es tiempo, ¿sí?, en gran medida. Entonces, el capital, cuando tiene la pretensión de obtener mayor apropiación, ¿sí?, del trabajo de los obreros, vamos a decirlo así, una de las dispositivos que puede tomar, ¿sí?, porque si aumenta la jornada de trabajo en términos de horas, tiene que pagar más, porque el pago se hace por el tiempo de trabajo. Entonces, a lo que se apunta desde el lado del capital es que dentro de la misma jornada de trabajo se produzca más. ¿Cómo se hace para que dentro de una misma jornada de trabajo se produzca más? Bueno, se prueban distintos dispositivos de trabajo. Puede ser la cadena productiva, meter muchos trabajadores a la vez, apropiarse del saber de los trabajadores. Bueno, hay distintas formas. Eso tiene un desarrollo científico del conocimiento sobre la organización del trabajo, que es lo que se conoce como el taylorismo, que asociado al Fordismo, para el Fordismo recuerden el video de Chaplin, ¿sí?, de la cadena productiva, todos haciendo una tarea repetitiva, etcétera. Eso permitió una estandarización de la producción y la producción en serie masiva. Estamos ubicados ya después de la Primera Guerra Mundial, con el inicio de la producción masiva, después de la Segunda Guerra Mundial, absoluta producción masiva, ya con un desarrollo además de la industria de la publicidad para acompañar el consumo, ¿sí?
Bueno, no logro avanzar. Ahí está. Podría ponerlo... Está más grande. Ahí está. En ese... pasado ese momento, digamos, del Fordismo, que siempre quedan algunos elementos, el modelo que emerge en la década del 70 es el modelo del toyotismo, ¿sí? Nace en Japón, en este caso, en la fábrica Toyota, y plantea un nuevo modelo de producción en la fábrica en relación, por un lado, a la participación del conocimiento de los trabajadores. Perdón, Mari, Sí. pero vos sabés que cuando la pusiste en modo de presentación se tilda y se apaga, se prende y se apaga, no sé si todos ven, ahí queda fija. Ahí se me tildó a mí, pero ahí vuelve, de a poco. Ahí se ve, sí, como decía María, el titilaba. Bueno, sí, Ahí eso se ve. es porque entre mi máquina y la conectividad estamos en el siglo XX. Entonces, el modelo del toyotismo intenta, les decía, por un lado, incorporar el conocimiento de los trabajadores en un uso que pueda hacer el capital, reorganizar la forma de producción de manera tal que no se produjera mucho stock. Una característica del Fordismo en la producción masiva es que había que tener grandes depósitos, grandes cantidades de empleados también para la fabricación y para el depósito. Si vos no vendías todo eso, bueno, te iba quedando y se convertía en una pérdida para la empresa. Bueno, el toyotismo resuelve eso haciendo trabajo a demanda y organizando en las fábricas como armadoras de los autos y tercerizando en otras empresas más chicas la fabricación de partes. Entonces, si no tiene demanda, no produce, no arma, si no arma, no le compra a las empresas más chicas, pero no tiene que hacerse cargo de los trabajadores de las empresas más chicas. Y tampoco tiene que hacerse cargo del resguardo de un stock que no tiene acumulado, ¿sí? Esa es una de las características. Eso que inicia en la década del 70 y se hace fuerte en las décadas siguientes, coincide además con otras rupturas y por eso la década del 70 se marca como hito económico, como hito político, histórico, porque también hay en ese tiempo una crisis de producción del petróleo, algunos fenómenos económicos de impacto en varios estados nacionales, ¿sí? De profundización de la dependencia. Nosotros podríamos pensar en qué estábamos en Argentina a mediados de la década del 70 y claramente vamos a ver cómo también estábamos entrando en un modelo económico neoliberal, ¿sí? Además con una forma de gobierno ligada a la dictadura militar, al terrorismo de Estado. Y bueno, eso sucedía en varios países de América Latina, ¿sí? El auge esa es una época también, y que está reflejada en muchas películas en Argentina, que inicia el auge de lo financiero, de la especulación financiera por encima de la inversión productiva. Y también es una época de revolución cultural, de grandes transformaciones culturales, todo el proceso cultural de la década del 60, de participación juvenil, de nuevas producciones, etcétera. En la década del 70 sigue muy firme. La revolución cultural merece ese nombre porque transforma, ¿sí? Significados, transforma sentidos. En algunos casos llega a posición hegemónica esos sentidos, en otros casos se mantendrá en contrahegemonía, pero da la disputa por el deseo, da la disputa por la experimentación, bien, por una crítica a la forma de vida capitalista y consumista que aparecía en ese tiempo. Y también podríamos ubicar ahí algo que en el texto de Domínguez aparece mencionado a veces, pero que nosotros lo podemos traer más fuerte, que también es donde a veces colocamos las raíces
del movimiento, a veces no, colocamos las raíces del movimiento feminista, ¿sí? Más allá que hay feministas desde antes, si uno quiere, los 60, con la propuesta del placer, del deseo, de la autonomía del cuerpo, ¿sí? Trajo disputas generacionales, disputas culturales en general, muy relevantes para nosotras, para las mujeres, y que hemos visto sus efectos en todo este tiempo. Y otra de las cosas que se marca en la década del 70, ahí a mitad de los 70, es la emergencia de una zona ¿sí? Nueva de producción que va a ir avanzando en la disputa de un polo de poder a nivel mundial, que es la zona de China y la India, que se posicionan claramente como productores masivos internacionales. Entonces, si teníamos una lógica de Estados Unidos, también teníamos la lógica, digamos, Estados Unidos-Rusia en términos políticos, en términos económicos empieza y se instala China, y bueno, si hacemos la lectura hoy, es decir, con el diario del día después, claramente vimos que el proceso chino se explota en el sentido de que crece muchísimo y se hace potencia en términos de producción masiva y distribución internacional. Mi máquina está tildada un poco. ¿Desaparece ahora la figura de Castells o el texto que sigue? No, la diapositiva que dice economía informacional y proceso de globalización. Bueno, está. Ahí, este es el autor que ustedes, Manuel Castells, que escucharon en el video, que van a escuchar y que tienen un texto para leer. El texto de él, como se explica ahí en la presentación de la clase, van a encontrar el aspecto de organización económica y su propuesta. Ahí estamos en la década del 90, está escrito ese texto sobre sociedad-red, ¿sí? Él dice que todo este proceso que yo vengo explicando antes tiene dos rasgos principales, o tiene algunos rasgos principales entrelazados. Uno, el carácter global, que es esto que yo di cuenta, ¿sí? De que la producción, la circulación, el consumo y sus componentes están organizados a escala global. Y el otro elemento que es trascendente, indispensable, es el desarrollo informacional, ¿sí? Y ahí pensemos, por un lado, en la capacidad de generar, procesar y aplicar información basada en el conocimiento, y en que eso se pueda hacer en medios tecnológicos, ¿sí? Todo el proceso de digitalización y de posibilidad de intercambio electrónico, ¿sí? Ustedes piensen que están frente a una persona, en este caso yo, ¿sí? No están frente a mí, pero bueno, me están viendo en la pantalla, que cuando nació no existían las computadoras. Es más, les voy a decir otra cosa. Cuando yo nací y hasta que tenía como 10 años, no existían los televisores color. Y lo digo no por una nostalgia del pasado o para contar detalles de mi vida, sino para ver si se logra vivir la escala inmensa de la transformación en el corto tiempo. Es decir, en la vida de una persona vamos a tener el momento actual de desarrollo de las tecnologías y el mundo digital, todo lo que ustedes puedan asociar a ese esquema, ¿sí? El mundo de las redes, de la película de Netflix que está dando que hablar en estos momentos, véanla, la recomiendo. De eso a cero, casi, ¿sí? Radio, grabador con cassette, 50 años. Es una velocidad de transformación en la tecnología inmensa. Esa velocidad de transformación es la estructura de posibilidad de la economía a escala global, y es también la estructura, para decirlo así, o la infraestructura de posibilidad de
la globalización cultural o mundialización de la cultura, que vamos a ver en unos minutos. Bueno, lo que nos traen esos textos y videos entonces de la semana pasada es esa lectura. Este es Domínguez, explicando también parte de su texto sobre la modernidad. No me voy a detener acá, va en coherencia con lo que vengo hablando recién, de cómo caracteriza él las fases de la modernidad, y en este caso, que estamos ubicados desde los 90, ¿sí?, en una tercera fase de la modernidad. Y una cuestión quizás que me gustaría mencionar, que no está en Castells, en ese texto de Castells que nosotros tenemos, sí está en otros de Castells, es la cuestión política. Una de las elementos o características o cosas que suceden en la tercera fase de la modernidad que nos plantea Domínguez son las modificaciones en las relaciones entre los actores colectivos, ¿sí? Eso tanto en términos de cómo son las acciones colectivas, la idea de la horizontalidad sobre otros principios organizadores, y también la idea de las disputas identitarias en términos individuales y colectivos en relación a las relaciones personales, la familia, la sexualidad, el género, etc. Procesos que también fueron visibilizados por Foucault en su momento en torno a las luchas por las identidades, por las legitimidades de esa idea de constitución del sujeto con capacidad de elección. Bien. Ya entrando en lo que más estrictamente está colocado como clase 20, que estamos acá en la exposición en un combo 19-20, el videíto que les recomendaba mirar de esta, no sé si es una empresa, organización, que hacen videos históricos, caricaturescos de Bully Magnets, habla sobre la modernidad. Y a mí me había gustado, además de porque me sacó algunas risas, porque en su esquematismo de tener que producir algo cortito sobre varias décadas, trae muchos elementos y tiene una perspectiva que devela, enuncia el carácter occidental y eurocéntrico del proyecto de la modernidad, ¿sí? Si ustedes pudieron verlo, nos dice que la modernidad es un periodo de la historia, nos dice que la modernidad es un fenómeno cultural, fundamentalmente, ¿sí?, y que es un proyecto civilizatorio. Ese proyecto civilizatorio tiene su núcleo, ¿sí?, en la noción de progreso, como motor de la acción, ¿sí?, en esa idea de que siempre hay un mañana que va a ser mejor, para decirlo así, trae en ese motor de la historia el evolucionismo, lo sigue trayendo, ¿sí?, en ese proyecto civilizatorio de la modernidad. Es decir, es una propuesta cultural, ideológica, ¿sí?, para atravesar el siglo XX en su forma más organizada, pero el videíto, por ejemplo, nos muestra cómo van surgiendo los elementos en distintos momentos. A ver cómo vuelvo ahora. Y ahí hay
algunas palabras que se marcan, como es la cuestión de la felicidad, la cuestión de la libertad, la cuestión de la igualdad. Y en primer lugar, la cuestión de la razón. Digo en primer lugar la cuestión de la razón porque en términos históricos, el primer movimiento, digamos, que hace el hombre, ¿sí? Y ahí es el hombre literal, es este movimiento entre salir del pensamiento de creación, todo en Dios, a concebir al hombre, a lo humano, con posibilidad de acción, con posibilidad de hacer, con posibilidad de discernimiento. Eso, época del Renacimiento, época del humanismo, para pasar ya fuerte al hombre como el conocer y el aprender. Son siglos para que se haga esa transformación cultural del posicionamiento del individuo, ahí ya aparece también la idea de individuo, ¿sí? Con esta posibilidad de crear y ser artífice de su propio mundo. En ese ser artífice de su propio mundo se da el proceso de las revoluciones políticas europeas, estamos ubicados en Europa, ¿no? Con la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, y con la emergencia de el sentido de libertad ligado a esta posibilidad de conocer a través del hombre, es la libertad de conocer y que va de la mano, acuérdense ustedes cuando explicamos también el surgimiento del capitalismo, de la idea de libertad de vender la fuerza de trabajo. O sea, la libertad implicaba ya, implicaba en su origen, ¿sí? El haber sido expulsado de la tierra, expropiado de los medios de producción, y por lo tanto era el hombrecito libre de vender su fuerza de trabajo y con algunos derechos de ciudadanía reconocidos. Y ahí también, en ese tiempo, ¿sí? Va en esta idea de que me construyo a mí mismo, en eso que después en el texto de Apadurai aparece como el proyecto cotidiano de la constitución del yo, ¿sí? Es decir, el proceso diario de construcción del uno mismo, se siembra ahí ya desde el siglo XVII, se profundiza en el siglo XVIII, ¿sí? Y en el siglo XIX ya toma la forma del liberalismo, del capitalismo. La felicidad es de construcción individual, aparece como un objetivo del progreso, el ser felices, y ahí ya también, colocado en palabras de Apadurai, podríamos decir, eso es lo de desear ser moderno, ¿sí? El deseo de la felicidad en términos de, no solo de la sociedad capitalista en tanto mercancías y consumo, sino también en cómo se proyecta un sujeto feliz, qué se supone que tiene el sujeto feliz. Y no solo qué se supone que tiene, sino muy fuerte, cómo llega a eso. ¿De quién es la responsabilidad del sujeto feliz? ¿Sí? La apuesta del proyecto civilizatorio es que es una responsabilidad fundamentalmente individual, porque todas las condiciones estarían dadas para que seamos felices, ¿sí? Y ahí va un proceso de realización. Ahora, eso entra en crisis, ese proyecto de que todo iba viento en popa, las guerras mundiales le dieron un patapúfete, un golpe seco a ese devenir idílico. Las guerras mundiales muestran la crisis de lo humanitario, la crisis de la razón, la crisis de la libertad, la crisis de esa supuesta igualdad, la crisis de la felicidad. Y la cultura y la economía se reorganizan y salen con un formato que le da continuidad al proyecto anterior, no es que se cambia
de proyecto modernizador, siempre hay como parece que como una vuelta de tuerca sobre eso, no es que se cambie de sistema, ¿sí? Y aparece una época que muchos llaman la posmodernidad. Y que en el caso que nosotros estamos trabajando, lo vamos a llamar la tercera fase de la modernidad. Fíjense ustedes cómo este proyecto civilizatorio asociado a los términos razón, libertad y felicidad, yo lo coloqué también con los términos ciencia, ciudadanía y consumidor, que me resultan nociones también legitimadas en el orden simbólico contemporáneo, interpelaciones fundantes de cómo, iba a decir de cómo y por qué, o de cómo uno participa de lo social y de la cultura. ¿Sí? Mari, sí. Disculpa, no se está viendo la diapositiva. Bueno. Por lo menos a mí y a otra. ¿Ahí? Sí, no aparece. No se ve todo en negro. Bien. Avíseme eso porque hago así, dejo de compartir y vuelvo, que a veces eso soluciona. Bueno, mientras se comparte de nuevo la pantalla, aprovecho una notita en general, antes de que pases al otro tema. Todo esto que está contando Mariana y que tenemos en la bibliografía, fue estudiado también por escuelas de pensamiento enteras, digamos, es un tema muy grande este. No sé, si les interesa profundizar, tienen toda la obra de Norbert Elias, que trabaja sobre cómo se genera una subjetividad civilizada, ¿no? Habla de la sociogénesis de la subjetividad civilizada, que tiene que ver con controlar todas las pasiones y los impulsos de lo que se percibe como animal, ¿no? Con la natural, en esa subjetividad. Todos los frankfurtianos, no sé, Adorno, Horkheimer, que también trabajan eso, sobre cómo aparece, por ejemplo, una subjetividad ilustrada, que tiene que ver con controlar la naturaleza interna, ¿no? Y todas las constelaciones que tienen que ver con la animalidad, ¿no? Es decir, es un súper tema gigante que se trabajó un montón y se está apretando un montón todo esto. Sí. Y en particular, perdón, algo que ahora recuperamos con Apadurai, que es cómo se construye una subjetividad particular, ilustrada, civilizada, moderna, ¿no? Ahí. Todavía no se comparte, ¿eh? Ahora, sí. ¿Ahí apareció? Todavía no. No, está en negro, otra vez. Todavía no, Mari. Se ve todo en negro. Bueno. Sí se ve tu mouse, pero la diapositiva no se ve. Ahí vuelvo a dejar de compartir y veo si cierro todo el PowerPoint y lo abro de nuevo. Igual, a ver, ahí cierro. Sirve para un descansito, para preguntas, comentarios. Hago esta última prueba y si no igual sigo exponiendo y después lo ven. ¿Qué? Como para comentar también, aportando con mi edad, me pasó también que un señor que conocimos que tenía, no sé, ahora tendrá 90 años, bueno, de la familia, un día fuimos con mis hijos, claro, y él empieza a contar como su vida y dice, no, porque cuando pusieron el tren, y claro, mis hijos me miraron como diciendo, como el tren. Ni siquiera es lo tecnológico de ese espacio, es como cuando pusieron el tren a Argentina, es como un montón para, que mi papá siempre lo contaba, ¿no? Para la federación de ellos también fue como muy fuerte, todo fue todo rápido.
Cambió todo de golpe. ¿Se ve ahí? ¿O todavía no? No, pantalla negra. Bueno, verán la pantalla negra. Nos veremos entre nosotros y yo sigo exponiendo. A ver si lo logro. Ahí estoy. Bueno, quería, o venía haciendo mención, digamos, a estos núcleos de sentido del proyecto de modernidad, en tanto razón, libertad, felicidad, o colocado en otros términos, en tanto ciencia, ciudadanía, consumidor. ¿Sí? De ahí que en nuestras vidas la modernidad puede ser vislumbrada como una experiencia ética, ¿sí? Vinculada a determinados valores. Piensen en la cuestión de la libertad. La modernidad como una experiencia estética también. Pero además, la modernidad es un proyecto político de modernización. La modernización es una teoría y además, como proyecto político, es lo que se nos ha ofrecido muchas veces a América Latina, a los países latinoamericanos, en tanto zanahoria, digamos, para seguir en una relación de dependencia con los países centrales. Si ellos eran los lugares modernos, nosotros éramos los lugares atrasados, y la propuesta, por ejemplo, del desarrollismo para América Latina era la idea de que si nosotros nos esforzábamos y hacíamos los deberes tal como estaban siendo propuestos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, los países centrales, íbamos a poder llegar a nuestra instancia de modernidad, ¿sí? La modernidad, entonces, aparece frente a nosotros como algo dado. Ese es el carácter fetiche de la modernidad, o el fetichismo de la modernidad del que nos habla Domínguez. Y ese es también el espacio en el que hay que develar y dar las disputas del que nos habla Apaduray. ¿Sí? Presentándolo ya a Apaduray, yo cada tanto sigo intentando ver si aparece, pero me doy cuenta que sigue negro. En el caso de Apaduray, si ustedes pudieron ver el video, él es de la India, vive hace mucho tiempo en Estados Unidos, también hace estancias en otras partes, en Berlín, en distintos lugares. Estuvo acá en Argentina en el 2018, por eso está esa entrevista que se le hizo, que en esa entrevista es 2018. Él se hace una pregunta, porque él viene a exponer sobre el giro a la derecha en los países que él venía estudiando, ¿sí? Y se hace en la entrevista la pregunta de qué pasará con América Latina, y dice, creo que Brasil, ¿sí? 2017, 2018 es, Brasil pareciera que está yendo en un giro a la derecha. Se pregunta por Argentina, qué es lo que está sucediendo.
Esa pregunta me pareció también anticipatoria, de esos que están viendo ya la punta del iceberg que finalmente emerge y que América Latina no quedó exenta. Con otro formato es el giro a la derecha en América Latina que lo que sucede en Europa, pero bueno, puede haber diálogo con esas experiencias. Lo que nos propone Appadurai para pensar es que si la modernidad es en parte ese deseo de ser moderno, lo que hay es una disputa, un trabajo, perdón, lo va a llamar él, de la imaginación, ¿sí? Y que el campo de lo imaginario, de la imaginación, de los significados, los sentidos, es un espacio de disputas y negociaciones simbólicas a través del cual tanto los individuos como los grupos, él va a decir, buscamos anexar lo global a nuestras propias prácticas. Hay un término que ya se ha instalado, que es el término glocal, ¿sí? Que ha sido una de las maneras en que hemos, en el campo académico, hemos solucionado una falsa disputa entre lo local y lo global. Digo una falsa disputa porque en los 90, en ese periodo que se vivía como la posmodernidad, una de las cuestiones que nos traían era que, bueno, que venía el fin de la historia, que íbamos a pasar a una etapa donde se iba a producir un gran proceso de homogeneización, ¿sí? sobre las prácticas culturales, que la globalización tenía que ser leída como homogeneidad, iba a avasallar todo, y había muchos discursos de resistencia, o no sé si muchos, había discursos de resistencia sobre eso, emergencias de defensa de lo local, procesos de reetnización de varios países de Europa después de la caída del muro de Berlín, ¿sí? O de zonas asiáticas. Y en esa tensión que se estaba en esa época, se vivía en oposición, se leía en oposición lo local y lo global. Pasadas las décadas, lo que me parece que convendría afirmar es que sí hay acciones homogeneizadoras de lo global, sí hay acciones resistentes de lo local y sí hay acciones glocales, es decir, dispositivos, prácticas culturales, acciones colectivas, sentidos que unen aspectos de lo global con aspectos de lo local, dimensiones, símbolos, signos, y arman una nueva forma que también circula globalmente. De ahí la idea, por lo menos en una definición aproximada, de lo glocal, ¿sí? Appadurai en el texto de la modernidad desbordada va a proponer una teoría de la modernización, pero él la llama también teoría de la ruptura de esta modernidad, ¿sí? De alguna manera, y trabaja sobre dos ejes, así como Castel nos traía la cuestión del nuevo orden global de la producción y del sistema informacional. Appadurai coloca en dos aspectos el eje de su propuesta. La mirada sobre las migraciones masivas, los movimientos migratorios, ¿sí? Y la mirada sobre los medios de comunicación y toda la mediación electrónica. Él dice que esas dos transformaciones que se han dado y se vienen dando, ¿sí? Que se van a profundizar el movimiento poblacional y la mediación electrónica, y hay que darle la razón a 10 años, a 20 años de su texto, hay que darle la razón, se han profundizado, eso produce va a producir una nueva subjetividad, y que han hecho una transformación en nuestro imaginario, y
bueno, y que hay que trabajar sobre eso. Él no da respuestas de a dónde vamos. Justamente él dice que su teoría, a diferencia de todas las otras teorías sobre la modernidad, es una teoría, y que por eso la de él es mejor, así lo plantea, dice, es una teoría que no explica a dónde vamos. Porque las teorías de la modernidad que explican a dónde vamos, él dice que son teleológicas, que son solamente teorías que autoalaban finalmente a la modernidad, o bueno, también podría pensarse en alguna más catastrófica. ¿Sí? Pero él deja abierto, es una teoría abierta de cuál va a ser nuestra experiencia. Se pregunta, ¿dónde vamos a ir a parar? Se lo está preguntando en el 2001, si nosotros tuviéramos que contestar en el 2021, podríamos pensar que vinimos a parar una pandemia, que vinimos a parar una nueva crisis global, una crisis en forma de producción, una crisis en términos ambientales, de planeta, una necesidad, fíjense ustedes, la pandemia y el modo, por ahora, hasta tanto estén las vacunas, de aminorar el efecto mortal de la pandemia es que la gente se quede quieta. Es el opuesto, ¿sí?, al movimiento migratorio. Es el opuesto a ese devenir de ciudadanos de una parte a otra del mundo, de una parte a otra de los países y de las ciudades. Pero bueno, pregunta abierta, no tenemos respuesta, quizás algunos de ustedes tiren puntas para pensar este momento como una nueva etapa de la modernidad, como un fin de la modernidad para algunos, lo iremos viendo. Sí, inclusive a nivel productivo, todo lo que son las industrias verdes y demás, hay un replanteamiento de ese modelo globalizado de producción, que pasar a producciones locales, a consumos locales, también sería opuesto. Sí, que en la práctica lo tuvimos que hacer, además, en lo cotidiano. Hay serias dudas de que esa vaya a ser una continuidad, pero bueno, se abrió ahí otro campo de disputa, digamos, o de posibilidad, o por lo menos se atravesó la experiencia, ¿sí?, de algo de resolución más cercana. Una última cuestión que traigo de Apadurai, creo que es la última, no estoy segura. Sí. Es volver sobre algo que mencioné de esta noción que él trae del el proyecto social cotidiano de la imagen del yo, ¿sí?, de la constitución de uno mismo. En este ser libre, en este ser racional, en esta búsqueda de la felicidad, es el individuo el que debe cada vez más hacerse cargo de conseguir la modernidad, de hacerse moderno, de ser esa modernización. Quizás el término moderno a ustedes, a cada uno de ustedes, no sé qué efecto le hace, ¿sí?, qué le suena en su interior. No sé, creería que no es muy identitario, tal vez. Habría que ver cuál es el término con el que ustedes se sienten nombrados como época, ¿sí? Pero lo que sí deviene, más allá del nombre que le coloquemos, que ahora podemos abrir un espacio de diálogo para conocerlo, para conocer cuál es el término o cuáles son, y esto lo van trabajando también otros autores, se avanza en una individuación, ¿sí? A veces en el lenguaje cotidiano le decimos individualismo, y el individualismo existe, por supuesto, y tiene que ver con esto, ¿sí? Pero se trata de pensar a la persona, pensar a la persona como individuo y a la sociedad como sumatoria de individuos.
Ya hablamos algo de esto cuando trabajamos la cuestión de desigualdad con Luis Reigadas. Acá estamos poniendo la base simbólica para esa experiencia de individuación, para la experiencia del consumidor, para la experiencia del individuo, ¿sí? Es precisa un proyecto del imaginario, una producción imaginaria con estos elementos de participación global, de posibilidad individual, con esta nueva subjetividad. Dice que nos deja pensar el texto de Appadurai. Eso que nos deja pensar el texto de Appadurai tiene su disputa o su idea del trabajo del imaginario. Lo que él coloca es que siempre hay un esfuerzo simultáneo, dice él, por la búsqueda de la identidad y por la búsqueda de la diferencia, ¿sí? Y de comerse como una otra entre cómo constituir identidades en términos de triunfos de lo universal, como una especie de homogeneidad, ¿sí? Y a su vez cómo sostener diferencias, cómo resiste lo particular, cuál es la fuerza de eso también particular. Y eso nos devuelve a esa tensión entre homogeneidad y heterogeneidad, ¿sí? Que es la pregunta constitutiva de nuestra disciplina, ¿sí? La pregunta por la alteridad y esas tensiones que se dan, y en ese campo nosotros tenemos todos nuestros estudios empíricos. Quisiera, a ver, voy a probar de nuevo, porque nunca hay que perder la esperanza, pero acá me aparece todo negro, no sé ustedes, demostrarles al último autor del cual voy a conversar, que es Renato Ortiz. Nosotros tenemos un texto complementario, lo colocamos este año de Ortiz, otras veces es más, quedó complementario, ¿no? Bueno, era obligatorio. Lo traemos porque a Renato Ortiz, porque es latinoamericano, es de Brasil, abona en la corriente, digamos, del pensamiento latinoamericano, de una teoría propia, y él instala en la década del 90 el concepto de mundialización de la cultura para dar cuenta o para enfrentarse en esa disputa de la década de los 90 a el discurso de la globalización como avasalladora y como que la única propuesta no sería la única propuesta, el único núcleo difusor, ¿sí? Porque el único núcleo difusor sería Estados Unidos, lo digo en estos términos, o Europa. La globalización, además de la idea desarrollista que yo les dije que trae dentro, trae la idea difusionista, de que hubiera solo un núcleo, los polos centrales económicos de difusión de la cultura, y que desde ahí se globalizarían. Y lo que trae Renato Ortiz en contra de eso es decir que no hay un único punto difusor de la cultura, que puede haber muchos espacios de producción de la cultura en distintos territorios, que no va de la mano de las posiciones hegemónicas económicas necesariamente, y que esos productos culturales locales, llamados en ese momento, si se quiere, pueden ser internacionalizados. Ejemplo clásico, las novelas brasileras, ¿sí? Y distintos productos culturales que emergen en estados nacionales dependientes y que logran internacionalizarse, y a eso es el fenómeno que va a llamar de mundialización de la cultura, ¿sí? De un proceso de intercambios entre regiones, de circulación de bienes y recursos y productos culturales entre regiones. Circulación que no es igualitaria, eso es claro, Renato Ortiz también lo tiene claro, ¿sí?
deviene desigual en tanto el orden económico global y el orden político también tiene relaciones de desigualdad y de dependencia. Yo quería, para cerrar, dejo de compartir, pasar un video, pero si esto... Mari, ¿Qué? si te sacás la cámara vos, ¿no levantará un poquito el video por ahí? Ahí probamos, porque pensé, si no anda el PowerPoint, menos va a andar el video. Pero bueno, a veces vamos a probarlo, y si no, igual les paso el link en el chat y todos lo ven. Vieron que mi cultura moderna de 52 años hace que sea una fanática de la murga, y entonces suelo usar muchas cosas de la murga, y en este caso es un cuplé de la murga uruguaya que es Agarrate Catalina, que tiene sobre la globalización. Lo pongo, díganme ustedes si no se escucha o no sirve este sistema. Más crítica y alternativa que parezca, ha logrado escaparse de... Se escucha y se ve. ¿Se ve bien? Se ve, se escucha, sí, un poco, está trabado ahora. No, ahora lo detuve para poder hablar. Ahí lo paso. A ver. Laterales del fenómeno social mundial de la globalización. El mundo está tan globalizado, la riqueza global y global el mercado, y el que no lo aprenda se siente y no entienda, ya no va a producir, ya no va a progresar. El mundo está abierto y cercano, el producto es global, pero no es ciudadano. Yo me globalizo, no te globalizas, pero ustedes a mí y nosotros acá. A ver si entendés, vos no sos europeo, si venís por acá, que te damos un boleo. El juego no es ese, no vale meterse, el lugar para vivir no se debe cambiar. Globalicen allá, en su pueblo lejano, que le puede explicar a los africanos. Que no se nos vengan, que salgan, que vuelvan con lo mismo, ni gran, que globalizar. Faltas, latino, pelotudo, ¿para qué te pensás que está hecho este muro? La entrada y la visa no se globaliza, pues no sé para atrás, globalice el lugar, globalizo de acá, como equipo educado, esta vez pasar a los globalizados. El mundo está cerca de puertas abiertas, pero no para entrar, de mierda me hablas, Europa está poniéndose fea, la crisis llegó y subió la marea, el barco se hunde y el pánico hunde por acá, todo mal, es un miedo global, por allá está mejor, no sé cómo hicieron, tan sudaca que son, que culo tuvieron. Estamos pensando en ir afrontando las valijas para ir a probar suerte allá, no lo guarden rincón, por lo dicho antes, somos gente de bien, somos laburantes, servicio sudaca de la vaca flaca, hagamos un lugar, queremos trabajar. Adelante otra vez, siéntase como en casa, la rodilla giró, como a veces pasa, comparta este suelo, igual que su abuelo, esa tierra global, y recuérdelo, y recuérdelo, y recuérdelo. Aquí estoy de nuevo. Me olvidé de detener.